Saludamos al doctor Imán Feicán Maldonado. Él es el gerente general del Hospital Vicente Corral Moscoso, el más grande de la región. Quisiéramos conocer qué resultados van cerrando este año en cuanto al tratamiento de la COVID-19. Prácticamente 10 meses de lucha contra esta enfermedad se han vivido y de manera intensa en el Vicente Corral Moscoso. Un saludo cordial a todos los radio oyentes de tu prestigiosa emisora. Un año, como bien dices, muy conflictivo. Un año que cambió la vida de todos y realmente hasta el momento no tenemos un horizonte muy bien definido, sino la situación de la cantidad de gente que día a día aumenta a nivel de la ciudad. Quizá muchos de ellos creen que estamos sin el virus. Lamentablemente los números que nosotros tenemos son completamente diferentes. Para matizar un poco con un ejemplo, ¿cuál es la situación hoy, en esta fecha, 29 de diciembre, en el Vicente Corral Moscoso? Bueno, el día de hoy nuestro COVID nuevamente ya saturó el servicio. Estamos con 25 pacientes, 20 que están intubados, 5 que están con oxígeno alto, en posibilidad de nuevamente ser intubados. En el cuarto piso, que es el sitio en donde nosotros tenemos a nuestros pacientes que ya están recuperados, estamos manejándonos con 23 aproximadamente. Entonces, nosotros hemos pasado de el día 6, 7, de 9 pacientes a los 25 que ya tenemos el día de hoy. Eso quiere decir que la lamentable situación de nuestra ciudad es la cantidad de gente que está en las partes externas llevando reuniones, etc. Y los jóvenes que, si bien hacen la enfermedad, pero muchas de las veces pasa inadvertida, pero terminan contagiándoles a sus parientes más cercanos, sus padres, sus abuelos, y ellos son los que presentan la enfermedad mucho más fuerte y llegan a nuestro COVID y muchas de las veces son intubados. ¿Cuáles son en esta gran experiencia que se tiene ya los grupos poblacionales más afectados en la ciudad de Cuenca? ¿Qué segmentos poblacionales, aquellos que se convierten en los pacientes más críticos? Bueno, ha sido muy variable. A inicios de la pandemia tuvimos muchísimo joven. Luego ya la edad fue cambiando. Gente de 40, 50 años. Posteriormente continuaron ya la gente sobre los 50 años. Y en este momento lo que tenemos es una variabilidad entre los 30 y los 70 años de edad. En este rango, que es bastante amplio, entre 30 a 70, ¿hay algún rango más estrecho de edad que sea más frecuente y que eventualmente se refleje en las estadísticas? Sí, prácticamente es la gente de más de 60 años la que más complicaciones tiene. En cuanto al el comportamiento del virus en la población en general, mucho se habla, con frecuencia se ha dicho que Cuenca está bien en los índices, tomando en cuenta la mortalidad, el índice de contagio en aquellos estudios seropositivos que se han hecho, pero también se ha dicho permanentemente que Cuenca está contagiándose a un ritmo más alto que buena parte del resto del país. ¿Cuál es la información que se maneja allí en el hospital? Bueno, la nuestra es el estudio de cero positividad que realizó la zona, en donde 2 de cada 10 personas están ya contagiadas. Ujú. Obviamente que las cifras nos dan el mejor indicativo. Estamos con 19.803 pacientes con la enfermedad. ¿De, Y de en cuándo data este último estudio cero positivo?
Este es del día de ayer, Ah, 28 de reciente, muy noviembre. fresco. Sí, Se ha duplicado, si no me equivoco, con respecto a los resultados que se dieron en el estudio de noviembre. sí, aumentó en relación a noviembre. 10.753 son los pacientes que en este momento son COVID positivo y 6.894 los pacientes que se han recuperado de la enfermedad. Ya. Aquí nos surge una preocupación, Iván. Por supuesto que es muy poca información estadística como para sacar conclusiones, pero si en noviembre, inicios de noviembre, cuando se realizó este primer estudio cero positivo, y ahora, diciembre, tenemos un resultado que duplica la cifra, pues fue de 10%, ahora 20%. Esto evidenciaría de que posiblemente se está dando un crecimiento logarítmico de la seropositividad, si podemos llamarlo así. Sí, prácticamente la situación de Cuenca está cambiando. Pese a que mantenemos una meseta, pero no es una meseta muy plana como la que nosotros aspirábamos ya a fines de año. Es una meseta muy cambiante. Hay días en los que tenemos más pacientes, hay días en los que tenemos menos pacientes. Nosotros en este mes hemos tenido en nuestro triaje 2.754 pacientes que llegaron con algún tipo de problema, quizás relacionado con la enfermedad, pero pasaron de ello 863 a triaje respiratorio. Es decir, que el 31% de los pacientes tuvieron alguna complicación relacionada con COVID. Y de ellos el ingreso de los pacientes que paulatinamente fue subiendo. Entonces esa es la parte que el virus no nos ha dejado a nosotros tiempo libre para poderle expectar con tranquilidad. Porque si el 6 y 7 tuvimos 9 pacientes ingresados en COVID, vimos las cosas con mejores ojos. Sin embargo, los 10 días ya estuvimos con 24 pacientes y desde allí el promedio ha ido hasta el 25 del día de hoy. ¿Cómo ha evolucionado, seguramente para mejor, el tema de las terapias que se utilizan en el Hospital Vicente Corral Moscoso? Al comienzo realmente se ignoraba muchísimas cosas, poco a poco ha sido un proceso a nivel mundial, a nivel de país y a nivel de cada casa de salud. Se ha ido conociendo, experimentando, sacando resultados y balances. ¿Cuál es el tratamiento o los tratamientos que más se aplican y con mayor éxito aquí en la ciudad y en el Hospital Vicente Corral? Bueno, los tratamientos son cambiantes y dependen de la edad del paciente, del estado del paciente, porque esa es la parte fundamental. Hay pacientes que llegan demasiado graves, pacientes a los cuales la intubación es la única que en ese momento puede salvarles la vida. Pero también hay pacientes que ya llegan contaminados desde afuera. Entonces, el hecho de que estuvieron en casa con sus tratamientos, sus medicamentos ancestrales y los que les recomendaron, más bien empeoraron el cuadro y a su vez hicieron que el paciente se sobreinfecte. Y esos pacientes son los más peligrosos en este momento. El Cuál es el punto de quiebre, Iván, para un tratamiento en casa? Se ha hablado mucho de que casos que no son críticos deberían ser tratados en casa justamente para no saturar los hospitales. Pero ¿cuáles son los avisos, aquellos síntomas que tienen que despertar alarmas para mover a un paciente aún a tiempo para ser tratado en una casa de salud? Generalmente la elevación de temperatura sobre 39 grados que no responde a la medicación que quizá ya fue aplicada por cualquier médico de la ciudad o por médicos de nuestra institución o la seguridad social. Pero el mayor problema es la dificultad respiratoria, es el ahogo. El paciente ya no puede respirar, ese momento es crítico, es sumamente crítico. Y hay muchos que esperan 1 o 2 días
cuando ya el pulmón de ellos empieza más bien a colapsar y de esa manera la situación ya es demasiado cambiante, tanto para ellos como para nuestro personal. ¿Qué incidencia se ha observado allí en el hospital con respecto a los feriados? Hay varios que han transcurrido a lo largo de estos 10 meses del año, algunos feriados locales. Ahora estamos justamente en uno de los que más gente reúne. ¿Qué experiencia se tiene en este tema? ¿Se ha evidenciado en el número de casos el efecto de los feriados luego de las aproximadamente 2 semanas que señalan se presentan ya los síntomas? Sí, nosotros hemos visto ese incremento. Por ello es que el feriado del mes de noviembre nos arrojó dos picos, pero ahora diciembre sin feriado, nosotros tuvimos esa explosión a 24 pacientes el 16 de diciembre, sin tener en cuenta que no hubo ningún feriado en esas fechas. Más Ujú. bien lo que hubo ya es esa tranquilidad extrema de la población, ese relajamiento de la población y el compartimiento de muchas situaciones de amistad, de licor, reuniones en grupo de más de 10, 15, 20 personas en cualesquiera parte de la ciudad. Entonces todo ello hace que basta una persona, un espacio muy pequeño o muchos chicos de orillas del río, como es frente a Curtiembre Renaciente, en donde se ven 10, 20 carros con un promedio de 30 a 50 muchachos de menos de 25 años, libando y obviamente fumando, varones y mujeres, abrazos, besos, etc. Entonces el foco de contaminación está allí. Y ese foco de contaminación empieza para concluir con el resto de gente y familiares enfermos. Las advertencias para Ecuador vinieron desde el exterior, como comenzó en marzo. Ahora en diciembre, a comienzos de mes, se dieron alarmas por parte de países europeos, pues venían subiendo los casos exageradamente y ya en la segunda mitad de diciembre, Inglaterra reportó un nuevo tipo de virus que había mutado y decían era mucho más virulento, contagiaba muchísimo más. Esto sirvió para que las autoridades ecuatorianas vuelvan a considerar medidas de restricción y un estado de excepción en el país y los médicos advierten que si no se cumplen las disposiciones, los casos de COVID-19 podrían aumentar descontroladamente en estos días. ¿Es lo correcto lo que están haciendo las autoridades? ¿Debería hacerse menos o más? ¿Y cómo debería tomar la población esta época? Realmente es una época muy difícil como cuencanos, porque el buen cuencano empieza desde el nacimiento hasta el fallecimiento, la reunión, el compartimiento con el resto de gente y obviamente el licor. Las fiestas precisamente son para reuniones de familia, pero también se ha visto que en un estudio que hizo nuestra Zonal de Salud, que teníamos un número bastante elevado de personas que visitaban al paciente COVID en la casa. Entonces, el desconocimiento poblacional de la enfermedad, de la probabilidad de contagio en la casa de quien está con COVID, es también una de las partes fundamentales de las costumbres con cana. El paciente COVID debe mantenerse en su domicilio, separado del resto de sus familiares para evitar el contacto y el contagio con el resto de su familia. Sin embargo, el resto de familia y amigos van a visitarle al que está con COVID y muchos de ellos pueden haber tenido ya la enfermedad y estar expuestos y o terminar en uno de los hospitales o clínicas de la ciudad. ¿Qué factores han incidido aquí en Cuenca para que no se dé el desborde de los hospitales?
sobre todo en cuanto a unidades de cuidados intensivos. Hemos escuchado que se encuentra cerca de la saturación, pero no hemos vivido los dramas que se vivieron en otras ciudades del país. Sí, muchas de las ocasiones la situación propia de las familias de evitar la salida es la que realmente proporcionó que nosotros no vayamos como el resto del país, Quito, Guayaquil y otras ciudades, a tener UCIs colapsadas. Entonces, frente a ello, la salida de gente, esa es la que puede provocar en estos 15 días posteriores a Navidad y los 15 días posteriores a fin de año, que tengamos ya un número mucho más alto de pacientes y quizá se desborden también nuestras unidades de cuidados intensivos. Obviamente que si hay el no a la quema de años viejos, si tú recorres la ciudad, hay sitios en donde están vendiendo ya años viejos. Entonces, la intendencia debería actuar mucho más rápidamente para que todos esos sitios, obviamente, va en desmedro del que vende porque esa persona está perdiendo dinero, pero en cambio va en beneficio del resto de la población para evitar el contagio y esperando que ya el ministerio nos dé las reglas del juego para lo que es la vacunación. Gracias, Iván. Esperemos que no se dé una explosión en el mes de enero debido a estas festividades y culminemos, como no puede ser de otra manera, con recomendaciones para la población, líneas de conducta en estas festividades de fin de año. Las mismas que hemos mantenido durante todo el periodo de pandemia. El uso de mascarilla, distanciamiento, el uso de alcohol y obviamente mientras menos personas estemos dentro del núcleo familiar, eso va a proporcionarnos muchísima seguridad y tranquilidad. Salir a la calle cuando necesitemos y el momento en que realmente debamos hacerlo. Muchas gracias por habernos atendido nuevamente. Han escuchado al doctor Iván Feicán Maldonado, gerente general del Hospital Vicente Corral Moscoso.